silencio, por favor. Gracias. No queremos. No quería mirarla, pero bueno. Nora, por esa amonestación, a esa amonestación en lo de los secundarios, ¿viste? Después se quejan de los alumnos. No. Me parece muy mal. Pasamos al Consejo de Convivencia. Bueno, estábamos hablando acá con las chicas de algunas cuestiones referidas incluso cuando hablábamos con Vanessa, cuando hablaba Vanessa con Eduardo de cómo se implementan estas cuestiones. Y lógicamente, yo lo que le decía es que a mí también, mi primera pregunta siempre es ¿dónde es el formulario? ¿Cómo lo voy a tener que completar? ¿Qué voy a tener que completar? ¿Con qué botón voy a tener que apretar para que se complete el formulario? Porque es lo que uno hace todos los días. Pero por arriba de esto hay un montón de cuestiones incluso para lo más básico. Y le contaba de un caso de la primera tesis que en un momento dado, hace 10 años o más, que tratamos de recolectar tesis, andábamos más o menos por las calles buscando tesistas, doctorandos o doctorados para que nos entregaran una tesis para probar los sistemas. Y conseguimos una, o varias, pero bueno, una en particular, una de las primeras. Nos firmó la autorización inmediatamente, nos mandó el PDF, probamos en aquel momento, teníamos otros problemas, incluso teníamos un montón de problemas a nivel institucional, digamos, para convencer a las autoridades de que era importante tener un repositorio. Entonces, como que todas esas cuestiones nos sacaron de este problema de esta tesis en particular. Pasó todo este tiempo y, bueno, de curiosa, que es obvio, empecé a buscar a ver si estaba el tesista y aquellos otros viejos tesistas de aquella época, y es que no lo encuentro. Entonces le pregunto a los chicos qué pasó. Me dicen que el PDF del tesista está cerrado. Y que además, nosotros le hicimos firmar una autorización de aquella época, que ahora es otra. Ahora hay una que está legitimada por una resolución del Consejo Directivo. Entonces, si bien del Consejo Superior, porque es de rectorado, si bien aquella autorización igual es una autorización y legitimaría su participación en el repositorio, sería interesante que volviera a firmar esta resolución. Y bueno, yo en este caso, pero todos los que estamos acá, se va persiguiendo a la gente no solo por los registros, sino por un montón de otras cuestiones, que a veces uno dice que es una pavada, pero esa tesis, si no está en el formato correcto, no va a poder ser subida. Digo, desde lo más pedestre, que es la tesis en sí misma, el proceso es un proceso complejo porque, como decíamos la vez anterior, el objeto es un objeto complejo y la dinámica del repositorio en general, que parece tan, o sea, lo lindo es que después cuando vos lo vas a ver, apretás un botón, buscas a fulano, salió la tesis y la lees. Pero detrás de eso, no es que bueno, yo subí que es la fantasía, digo, tanto de las autoridades como del resto de los miembros de la universidad. Y en la presentación de estos casos de los que vamos a hablar ahora, hay un poco de búsqueda de esto. O sea, a mí me parece hasta sonso, como les dije el otro día, volver al tema de la gestión como un tema importante, digo, de la gestión administrativa, incluso diría, institucional y administrativa. Pero a veces esas cuestiones son las que entorpecen el buen funcionamiento del resto. Y en estos casos hay cuestiones más técnicas y hay otras cuestiones más administrativas que son las que vamos a ir abordando y, como saben, me pueden interrumpir. Bueno, le voy a pedir a Eduardo que me baje la luz. Bueno. En el orden de la selección, como yo les explico, nosotros elegimos de las experiencias con las que tuvimos contacto, las que nos parecieron más interesantes. O sea que son experiencias que sí se implementaron. Y digo, se implementaron algunas, como ya dijo Eduardo, no implementaron en realidad nada. Pero también es bueno saber por qué otros no implementan, por qué no lo encuentran interesante, o por qué no lo pueden implementar a veces. En general, como común, hay como un conocimiento de todas estas experiencias común a todos. Y el primero, más fundamental, es que todos quieren lograr tener un repositorio que sea escalable, o sea, que pueda crecer,
que sea confiable, quiere decir que los datos sean íntegros, sea la tesis, le garanticemos tanto al tesista como al usuario, digamos, al lector, que esa tesis es tal y cual la que el tesis, digo tesis porque es lo primero que nosotros trabajamos, pero cualquier documento que subamos es tal y cual como el autor quiso ponerlo en manos del público, ¿no es cierto? Y que sean abiertos porque, bueno, en realidad la filosofía es que todo el mundo pueda acceder, salvo cuestiones de embargo que son obvias y que existen y van a seguir existiendo. En todos los casos también lo que vimos es que hay una especie de metodología subyacente, sea porque la institución es una institución compleja como es la Universidad de Buenos Aires, o porque a la institución le interesa conocer otras experiencias o tener contacto con otras instituciones, porque en todos los casos la cooperación es uno de los componentes importantes en la construcción del repositorio. O sea, nadie hace un repositorio solo. Si lo hace solo es porque recurrió a estas experiencias, porque las leyó, porque tuvo un contacto por un mail, o porque conoce un amigo, o porque un colega le sugirió. Nadie hace un repositorio, por ahí sí hace, pero quiero decir, un repositorio exitoso, llamemos, que tiene los parámetros de los que venimos hablando hasta ahora, se hace en contacto con otros colegas o con otras instituciones. Tiene un componente de cooperación. Por otro lado, también la capacitación, y cuando hablamos de capacitación no solo hablamos de formación, así en la que ustedes están ahí sentados y yo estoy acá hablando, que sería una de las maneras en que uno puede transmitir el conocimiento, sino en la cuestión de que se le dé una capacidad, una intervención activa al otro, ¿no es cierto? Capacitar en el sentido de darle un poder al otro, que el otro participe, bueno, que hace al primer punto, a la capacitación. A la cooperación, justamente, que los que participan no solo sean miembros pasivos que escuchan y replican, sino que también hagan una devolución y dicen, bueno, no, mira, a mí la experiencia esta no me resultó, yo necesito una solución de otra manera, como decía Eduardo, repito 2000 veces los mismos datos, esto tiene un sentido, parece ser que sí, pero ¿tiene un sentido? O es un gasto, digamos, más o menos, la redundancia es un gasto que en definitiva no es tan necesario. Nosotros los bibliotecarios, por lo menos, somos medio viciosos de la reiteración y la abundancia de registro de datos. Entonces, hay como a veces, es imprescindible que repitamos 32.000 veces. Bueno, ahora los sistemas por ahí no requieren que repitamos tantas veces y pueden ir a buscar todos los campos que requieran este dato, pueden ir a buscarlo a algún lugar. Digo, es un poco lo que apuntaban la gente de los premis cuando reclamaba que repetían tantas veces determinada información. Y otra de los componentes sería la mejora continua, o sea, nadie tiene un repositorio terminado, acabado, que cierra hoy y dice, bueno, ya está. Y volvemos al tema que hablábamos en el otro encuentro, cuando decíamos que el flujo de trabajo actualmente en la biblioteca digital o en el entorno digital es diferente de la biblioteca en la que yo ponía el libro en el estante, el libro va a permanecer ahí quieto, no va a cambiar el formato. Si no lo saco, cuando saco lo voy a volver a poner en el mismo espacio, no va a pasar nada con él. En cambio, acá pueden pasar cosas. Puede pasar que desaparezca, no mágicamente, pero digo, puede ser que no pueda acceder más, puede ser que alguien involuntariamente por una mala lo borre, puede pasar, la menor cantidad de veces va a pasar que lo borren, pero puede fallar, notablemente acá. Bueno, ahora vamos a ver una enumeración de los casos elegidos y les cuento un poco por qué lo elegí. El primero es el caso, bueno, de nuestra experiencia. Ustedes saben que en el mundo anglosajón las experiencias son las más numerosas de implementaciones. Primero porque seguramente son más instituciones, por lo menos con las que nosotros tuvimos contacto. Elegimos al Consorcio de Oporto, que es un consorcio alemán, y a la Biblioteca Nacional de Francia, porque son de las naciones continentales europeas las que llevan el liderazgo. Y las dos experiencias son bastante diferentes,
porque uno es un consorcio de varias instituciones grandes y la Biblioteca Nacional de Francia es una institución que tiene un montón de experiencias al respecto y tiene un montón de aristas en cuanto a su desempeño. En general son todas bastante interesantes, lógicamente en una dimensión en la que cada una de nuestras instituciones solas no podría hacerlo, pero por ahí todas juntas podríamos llevar a cabo experiencias similares a las de, cuando hablo de las instituciones me refiero a las facultades de la universidad, a los departamentos de la universidad, que es la institución que nosotros representamos, ¿no? Bueno, el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña también en un punto replicaría el primer ejemplo en cuanto a dimensiones y en un punto también nos interesaba, por eso lo elegimos y nos ir a verlo, digamos, a consultar, porque en dimensiones las bibliotecas europeas son infinitamente más pequeñas que las nuestras, que cada una de las facultades de la Universidad de Buenos Aires inclusive. Entonces, las bibliotecas del consorcio para nosotros pueden ser interesantes como experiencia, pero es muy difícil imaginarse que nosotros vamos a replicar uno de esos ejemplos porque nosotros tenemos dimensiones mucho más grandes. Digo, tenemos más cantidad de alumnos, más cantidad de docentes, más cantidad de tesistas. Y bueno, algunas de las bibliotecas de ese consorcio nosotros estuvimos visitando. Vamos a empezar por el consorcio Beauport. Bueno, este consorcio está formado, como dice la transparencia, por una red de bibliotecas de Leibniz que brindan información para la investigación. Ahí están mencionadas, es la Biblioteca Nacional Alemana de Ciencia y Tecnología, la Biblioteca Nacional Alemana de Medicina y la Biblioteca Nacional Alemana de Economía. Este consorcio se propuso en un proyecto piloto para implementar la preservación digital en sus bibliotecas, en sus colecciones, digamos. Durante 2 años estuvieron haciendo diversas experiencias que documentaron la bibliografía. Hay uno de los papers que ellos pusieron en este congreso que nosotros fuimos el año pasado. Fue el modo en que nos contactamos con ellos. Y su propuesta, digamos, de solución a estos problemas que fueron encontrando consistió en organizar un sistema de preservación digital central, pero mantenido de forma cooperativa. En este extremo de la diapositiva ven una pirámide. Esa pirámide reproduce los elementos que ellos consideran que necesitan, que requieren un sistema de preservación digital para implementarse. Yo se los voy a ir comentando porque acá está muy chiquito, igual las diapositivas las podríamos ampliar para que lo vean. Esta diapositiva. Este es entonces lo que ellos llaman la construcción del sistema de preservación digital. Como ustedes ven, tiene una parte, por eso cuando hablábamos antes de los componentes, me parece que la representación esta de la pirámide da cuenta de la importancia que tienen algunas de las cuestiones que en realidad para llenar el formulario, o sea, para hacer el trabajo que a nosotros particularmente nos interesa, que es la preservación, realmente es una parte, si se quiere, de lo que sería la mitad de la pirámide. Pero fíjense que la base de la pirámide es la organización y los mandatos. Y en esa parte es la parte en la que nosotros no tenemos injerencia en el punto, más que haciendo un poco de evangelización, llamémosla. Convertir a la gente a creer que el repositorio es importante. En cuanto a la organización, ellos hicieron un recuento de, digamos, de lecciones aprendidas, que las llaman. Y en esas lecciones aprendidas, en cuanto a la organización, que no se refiere a la organización en sí misma, quiero decir, no se refiere a la biblioteca, en este caso nacional, o a la universidad en sí misma, sino a la organización
de lo que sería la solución, llamémosla, ellos dicen que hay dos tipos de posibilidades, trabajar todos para uno o uno para todos, un poco como los mosqueteros. Y proponen dos modelos. Un modelo en el que los socios son equitativos, en el que sería uno para todos, digamos, en el que los socios trabajan de manera equitativa para resolver la solución de preservación digital, y el otro sería en la que los socios tienen jerarquías diferentes y trabajan para resolver, pero hay un líder, digamos. En un caso trabajan a niveles semejantes, y en el otro hay un líder o un proveedor inclusive, ¿sí? Que sería el que brinda la solución. Para esto, una de las cuestiones que ellos proponen es, bueno, obviamente depende del tamaño y de las características de la institución, va a depender, que de alguna manera es lo que recién preguntabas vos. ¿Cómo vamos a trabajar? Todos uno al lado, es posible trabajar cada facultad al lado de la otra, o trabajar con un liderazgo, por ejemplo en este caso del CIVI, que era lo que preguntaba Vanessa. Eso estará por decidirse, porque en este sentido tiene que ver el mandato. Porque el mandato es en lo que se refiere a cómo se hacen las cosas dentro de la institución. O sea, la institución, lo interesante siempre es que haya un mandato, que la organización de la cual depende, en este caso el repositorio y la implementación de la preservación digital, diga, señores, hay que preservar. Me parece una obviedad para nosotros. Ellos como que entienden que una vez que vos pusiste esta cosa, tengo un libro, lo digitalizo, lo pongo ahí, ya está. No importa derechos de autor, no importa esas cuestiones, parece que no existieran. Y entonces el mandato en este caso determina, por un lado es el que determina cómo va a ser la organización de la solución. Porque es el que va a decir, bueno, van a trabajar todos de acuerdo a lo que lidere el CIPI, dando una opción. O va a decir, bueno, no, aunque el CIPI lo liderara, el CIPI va a ser un componente más, que lo que va a hacer por ahí es coordinar uno a uno, pero van a trabajar todos en partes iguales y todos van a resolver o van a poder resolver y participar en esta solución de manera equitativa. Esta es la solución Go-Cortis. Las tres instituciones trabajan al mismo nivel para resolver el tema de la estrategia de preservación digital. En definitiva, esa es la propuesta, una estrategia. Más allá del sistema, porque el sistema puede variar, es decir, el sistema informático, por ejemplo, ¿no? La gente puede cambiar, lo que se requiere, los requerimientos pueden cambiar, pero la estrategia debería permanecer. También en este sentido, y ya subiendo un poco al próximo nivel, el tema del mandato tiene que ver también con esto de convencer e instalarse en la institución, instalarse en el sentido de decir, bueno, nosotros, el mandato, ¿qué manda? ¿Qué obliga a hacer? Y una vez que tenemos ese mandato, ¿cómo se va a implementar de manera concreta en la institución? De manera concreta e inmediata. Dice, aún durante el plan, yo les dije que ellos tuvieron un proyecto de 2 años, aún durante el desarrollo del proyecto, ellos proponen que la lección indica, la lección aprendida, que uno tiene que trabajar todos los días para que la gente, o sea, tiene que haber una estrategia comunicacional para que la gente sepa que hay una estrategia de preservación digital y que va a haber determinadas personas que van a trabajar en ese lugar. Y una de las cuestiones interesantes que dice es que debe haber inmediatamente un puesto, una oficina, traducido al básico, no sé, un mostrador, algo, un espacio y una persona, o un grupo de personas en realidad, que sean, llamémosla la oficina o una dependencia que se ocupe de la preservación digital, para darle entidad institucional. Porque si no, es como que, bueno, es algo que hacen en este combo. Pero eso así no funciona. En este combo ahí sí, aparte de que hacen no sé qué, también tiene una cosa de preservación, pero no les queda claro así. Entonces hay que instalarlo, hay que hacer correr la voz, dicen ellos en la institución. Correr la voz, digo, fulano que hace esto, hace preservación digital, como que tiene una entidad propia, como el catalogador. Que todos todavía se preguntan qué hace. Bueno, imagínate, si no saben lo que hace el catalogador, menos van a saber lo que hace el catalogador.
Pero bueno, un poquito dentro de la institución, digo, para que pensemos en una institución como la nuestra, esto ellos lo proponen en 3 instituciones grandes, porque son bibliotecas nacionales, pero imagínense una institución del tamaño de la Universidad de Buenos Aires, con todas las facultades, departamentos. O sea, transmitir esto no es fácil. O sea, parece que voy y digo, va a haber preservación digital. Sí, me voy. No. De boca a boca, de ir diciendo todos los días a mucha gente qué es lo que hacemos, es muy importante. Fíjense que, bueno, como parte del sistema, ustedes saben que una de las patas del sistema informático es la gente, ¿no? El sistema informático requiere, además de un software y un hardware, personas que lo operen, ¿no es cierto? Entonces, están a la misma altura acá. En una de las lecciones aprendidas que marca, más allá digo de lo que hay que elegir, si el software va a ser un software comprado quiero decir que se comercializa, o un software hecho a medida, que eso es una de las cuestiones que es muy importante para la implementación. Si voy a tenerlo centralizado o si va a funcionar de manera distribuida. O cada uno va a tener una unidad diferente y después cómo se van a relacionar. Si bueno, las características del hardware, ¿no es cierto? ¿Qué se requiere para que soporte tal o cual sistema? La gente que va a operar estas máquinas, digamos, va a tener que tener conocimientos diferentes. Hay 3 patas en las que se basa la preservación digital, que bueno, obviamente la cuestión de sistemas tecnológicos involucra la informática, claramente, a los bibliotecarios y a la gente que esté especializada, que puede ser una cosa, la otra o ninguna, la preservación digital. Otra diferente, quiero decir. En general son bibliotecarios o son informáticos, o son informáticos con una orientación bibliotecológica, o son bibliotecarios con una orientación informática, pero es muy importante pensar que la gente va a tener, qué gente va a hacer esto. Y una de las lecciones aprendidas, porque puedo decir, bueno, yo voy a tomar un personal para hacer esto, pero a veces voy a tomar un personal que implica que ese personal se va a tener que quedar, o voy a ir a buscar a la institución. Lo que ellos recomiendan es que se busque dentro de la institución al menos alguna de las personas por una cuestión de la estabilidad y para garantizar la continuidad del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, más allá de que por ahí tenga que haber incorporaciones, que hay que buscar, que hay que pensar en la solución del personal, porque es un componente importante, más allá de lo tecnológico, que a veces se le da tanta relevancia, lo estamos pensando, bueno, pero además las personas también tienen que saber qué es lo que están haciendo, que es lo que ustedes también reclamaban hace un rato, no tienen que saber qué es lo que va a hacer, para qué. No voy a amanecer una mañana sabiendo cómo llenar o por qué va a pasar ahí, no sé si lo voy a llenar yo o no lo voy a llenar porque lo va a llenar la máquina, ¿no? Bueno, después de esto, la cuestión de los procesos es un poco el tema de que en general casi todas las instituciones, y aparte que es lo que se recomienda porque es lo más fácil, los procesos deben ser lo más automatizados posible, porque eso garantiza que el proceso se cumpla, pero por más automatizados que están, hay que ir controlándolos, ¿no es cierto? Y viendo que las cosas ocurran como debe ser. Y también marca la cuestión relacionada con los procesos del flujo de trabajo. Y volvemos también a lo que hablábamos el otro día, de que el flujo de trabajo, y a lo que hablábamos en un momento, el flujo de trabajo al que nosotros estamos acostumbrados, tiene que ver con los procesos que nosotros reconocemos como bibliotecarios. Los procesos bibliotecarios son procesos que estamos acostumbrados a ponerlos en una cajita y a pensarlos como una cadena de trabajo al estilo tradicional, fordiano, digamos, en el que pasa de mano en mano, va de catalogación a clasificación, no sé, sellado, poner el escuelo. Bueno, eso no existe más, que es lo que hablamos el otro día. No son más. Pensemos en el flujo de trabajo como una cuestión más compleja, en el sentido que todas esas cosas van a poder pasar, o no van a pasar, porque en realidad no va a haber más escuelado, van a pasar otras cosas, van a pasar automáticamente muchas de ellas, y cuál va a ser la instancia, que en realidad va a ser en general una solución tecnológica
que va a implementar esas instancias y que las va a reunir en una máquina, sospechamos, ¿no? Entonces, el tema este de que va a pasar todo en una caja a la que nosotros de alguna manera no podemos controlar, me parece que es lo que a veces nos pone un poquito más ansiosos, ¿no es cierto? De alguna manera es como que vamos a tener que aprender a hacer otras cosas, o las mismas cosas de otra manera para poder resolver las mismas cuestiones antiguas, porque no vamos a tener que dejar de catalogar, pero vamos a tener que pensar en estas otras cuestiones. Con respecto a esto también quería decir algo que ahora me olvidé, ya me hago. Con respecto a la punta de la pirámide, al extremo superior, eso que dice DPS representa la estrategia de preservación digital, que como ven ocupa en realidad el lugar menor, pero en realidad lo que involucra es que, o sea, para tener una buena estrategia de preservación digital, tenemos que lograr que el resto de los elementos funcionen de manera como el lenguaje, cohesión y coherencia, que parece fácil, pero no lo es. Tenemos que lograr que todos los elementos, todos, piensen que la base de la pirámide, la parte más grande es la que involucra a cómo vamos a decidir que vamos a trabajar, si vamos a trabajar cooperativamente en una relación desigual, llamémosla, en la que uno coordine o mande lo que tiene que hacer, o si vamos a querer una solución horizontal en la que todos participamos de la misma manera. Si participamos todos horizontalmente, eso quiere decir que todos vamos a tener las mismas responsabilidades en el momento y todos vamos a esperar que los demás se comprometan de la misma manera. Y eso es una cosa que a veces tampoco es tan fácil de lograr. Digo, como lecciones aprendidas, si voy a recurrir como profesor Giovanni, a ver si rescato lo que les quería decir. Tenía que ver con que, claro, que la implementación de este tipo de cuestiones requiere un cambio organizacional. Por eso, cuando Eduardo les contaba las partes que involucraban el proyecto PICTO metropolitano en el que nosotros participamos, tenía 3 ejes, uno de los cuales se refería a los derechos de autor, el otro que era el tecnológico, que era el que nosotros participábamos, que involucra estas cuestiones de premis, y uno estaba dedicado al cambio organizacional. Me parecía que estaba bueno, por lo menos en el nuestro, la relevancia que se le dio a esto, porque tiene que ver con otras maneras de pensar estas cuestiones, que no es solo que vos decís, o sea, el tesista, vuelvo a las tesis porque me parece que es el ejemplo aparte más fácil. El tesista va a dejar la tesis, dejar un disquete, o bueno, un CD hoy por hoy, o manda, no sé cómo hacen las facultades, y después aparece mágicamente su tesis publicada en línea, y en el medio pasaron un montón de cosas, y a veces el tesista llama, porque nos llaman hasta nosotros, no sale el registro, qué pasa, qué sé yo, y mucho no sabe. Me parece que el tesista tendría también que conocer un poquito más, porque también por él podría participar en algunos de estas instancias de poner su tesis en línea, ¿no? Depositándola de alguna otra manera. Estas más o menos son las lecciones que ellos transmiten, bueno, obviamente en muy breves rasgos y groseros, de lo que ellos consideran que son cuestiones clave para implementar una estrategia de preservación digital y que ésta tenga buenos resultados. Ahora vamos a pasar a otra institución enorme y que en un punto es competencia de... lo voy a poner en español, después por ahí lo hablamos. Que es competencia de la experiencia alemana en el sentido de que los franceses y los alemanes, no, bueno, yo creo que los franceses más que los alemanes, tienen esta cosa de mirar al vecino como el otro líder.
y les gusta destacarse a los dos por algo diferente, ¿no? Esta experiencia es la experiencia más grande que se llevó a cabo en Francia y parte del hecho de que ellos tenían, como nosotros nos pasaba, no sé, en este momento en cómo anda la Biblioteca Nacional, si alguno de ustedes anda por ahí nos cuenta, tenían distintos archivos en distintos medios de almacenamiento que involucraban distintas tecnologías. Imagínense esto a nivel de una Biblioteca Nacional, una cosa complicada. Entonces se les ocurrió que todo esto se podía normalizar y juntar, unir, hacer un mismo sistema, porque para la o sea, por ahí para mantenerlos podían mantenerlos así, pero para preservarlos requerían tener otro tipo de solución. Y se les ocurrió implementar un proyecto, y el resultado del proyecto fue el sistema SPARC, que se llama, que no es el del aire, pero está bueno porque uno se puede acordar fácilmente. Y este sistema de preservación y de archivo repartido quiere decir que ellos involucra varios archivos. Repartido quiere decir que está repartido literalmente en varios archivos la cuestión de los metadatos. Ahora les voy a contar un poco groseramente cómo. Bueno, el desarrollo es un desarrollo de código abierto, iterativo, quiere decir que tiene muchas reiteraciones. Los documentos son validados y enriquecidos, no el documento en sí mismo, quiere decir que la metadata está no enriquecida. Y bueno, el tema del archivo repartido en los sitios y que las tecnologías son actualizadas regularmente, obviamente porque es lo que yo les decía, más allá de lo que el software en este caso requiera una actualización, los procesos, que no necesariamente son software, también a veces necesitan actualización por el software o por otras cuestiones, porque el flujo de trabajo se puede mejorar también, ¿no es cierto? A raíz de que ellos hacen este sistema lo desarrollan, en este gráfico que ven acá, pero después lo ampliamos, ellos lo desarrollan para las propias colecciones, pero se les ocurre que podrían dar asesoramiento o incluso alojamiento, brindar alojamiento a terceros. Entonces implementan el servicio del archivo digital, que es que involucra el sistema de preservación para terceros. La Biblioteca Nacional de Francia terceriza ella misma un montón de procesos en empresas privadas que licitan y ganan. Pero la digitalización en líneas generales no la hace la biblioteca, sino que la terceriza, pero tiene un equipo de personal que se dedica a auditar a estas empresas. Desde el principio, desde el momento en que empiezan a digitalizar, ellos tienen un manual que está involucrado en la licitación, que se distribuye a las empresas y que forma parte del contrato. Entonces ellos van y visitan, ganan, y va una persona, o la que corresponda, a revisar lo que sería la prueba piloto y hacer los ajustes necesarios para la colección que se digitalice. Porque aparte de esto tiene que ver con las particularidades de las colecciones de la biblioteca. Por ejemplo, el fondo antiguo tiene determinadas características. Existen hasta el tipo de escáner que se use, más allá del plano, yo digo por la cantidad de DPI que usan, tienen un montón de requerimientos. Pero bueno, también se les ocurrió que podían tercerizar sus propios servicios. Voy a hacer lo mismo ayer, porque les cuento que Eduardo de Corilla, yo mismo nos mencionó varias veces el OAIS. El OAIS, que es un modelo, y este sistema está hecho en base a ese modelo, OAIS. Por eso me parece, una de las cuestiones por las que pareció interesante. Del lado de sus derechas, ustedes ven lo que dice, la digitalización de conservación, que es un poco lo que les conté recién, que digitalizar es directamente los procesos que pasan antes de que uno ingrese el documento a la colección digital, que tiene que ser digital. Y a veces no tenemos una colección digital nativa, sino que hay que convertirla. Bueno, o sea, esa sería la de conservación que llaman.
La producción administrativa, que también ellos la consideran para el registro, o sea, para el archivo, dentro de algunas colecciones, algunas son colecciones administrativas, y desde hace unos años, también por mandato de una ley nacional, las páginas web de producción francesa se archivan. La Biblioteca Nacional también archiva la producción web, como Eduardo comentaba antes de los países nórdicos. Entonces, todo esto es es el fondo que se querría preservar. Entonces, ahí, a partir de lo que dice pré-versement, que quiere decir pre-ingesta, aparecen los módulos que respetan o responden al modelo OAIS. Cada uno de estos módulos son independientes y tienen distintas funciones de acuerdo a los procesos que van pasando digamos, lo que sería llevar el documento del archivo a la puesta en manos del público, que es lo que ustedes ven del lado izquierdo de su pantalla, donde está Gálica, que es el producto principal de la Biblioteca Nacional de Francia, es la biblioteca digital propiamente dicha, con un riquísimo fondo antiguo, lo que serían los documentos administrativos y bueno, los archivos esos que se ven en el medio, y los archivos de la web que también son conservados. Lo que se le da mayor importancia son a lo que por ahí se le da menor importancia no tanto las páginas que serían consideradas comerciales, o por ejemplo archivos de documentos, digamos, de editoriales privadas o propietarias. Lo que ellos rescatan es, por ejemplo, blogs que se hacen muy conocidos porque de ahí salen novelas o hay gente que va descargándose. Eso se recoge, o sea, ese tipo de material es el que archivan fundamentalmente, digamos, no lo que sería, bueno, la colección de, no sé, el diario tal. No es que eso no lo consideren importante, sino que consideran que por ahí la empresa o hacen convenios con la empresa tal que tiene obligación de archivarla, y ellos lo que archivan prioritariamente son estas, digo, o incluyen en esta digitalización, en esta preservación, más que digitalización, ya digital, las páginas de personas comunes, llamémoslo, de ciudadanos comunes. Bueno, tenemos el primer módulo que es el de pre-ingesta, en el que pasan, se elaboran los registros de metadatos, de acuerdo a lo que se propone, ¿no? a los estándares propuestos. Estos archivos de metadatos pueden ser todos, de acuerdo a la colección, pueden ser iguales o diferentes, porque cada colección, porque, como yo les dije antes, lo que privilegian es la producción automática de estos archivos. Entonces, como son automáticos, cada colección puede ofrecer diferentes datos, porque los documentos son distintos. Y o sea, en realidad nosotros no hacemos nada. Lo que medio Eduardo antes le quería decir, nosotros no producimos estos archivos, no es más, no es como, no pensemos en lo que hacemos, bueno, voy, me siento y catalogo una revista, porque esto no es lo que pasa. En la preservación, como lo que importan son algunos datos técnicos que dicen, más allá de las cuestiones legales, que no son técnicas, pero en otro orden, está la cuestión de qué software lo produjo, con qué características. Entonces, esas cuestiones son las que van a conformar estos archivos que van al módulo de pre-ingesta. El archivo de ingesta, que es el que dice versement, ese archivo lo que hace es validar que estos registros de metadatos responden a los estándares de calidad que tiene el sistema. O sea, que están bien conformados y que responden a los datos que tienen que tener, que no les faltan datos, un poco lo que a veces Eduardo hace, llamarlos porque no están bien cargados. Eduardo es un poco el módulo que hace la validación de los registros. Bueno, a continuación tenemos el que dice de preservación propiamente dicho, que es el que archiva los metadatos de preservación. O sea, los paquetes de metadatos entran todos juntos y después como que se van distribuyendo en cada uno de estos paquetes que están ahí en el medio, que dice preservación, administración, gestión de datos y archivado o estocaje. Ahí se van como redistribuyendo, armando
Esto tiene que ver con una gestión tecnológica que el otro día yo particularmente le comentaba a Eduardo, me parece que vamos a tener la habilidad de desarmar esta caja y contar cómo son estos paquetes ahí, los informáticos que sabemos que por ahí nosotros, las centrales postales y bibliotecarios, no lo tenemos tan claro. Son algunos archivos que entran con un nombre de todos más o menos siglas, tipo entra SIP, se convierte en AIP, etcétera, etcétera, y ir un poco para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de estas cosas. Y estos metadatos van agarrando como distintos registros, por eso les decía, por ahí esto es necesario reiterarlo o habrá alguna solución informática que diga, bueno, yo los pongo a todos acá y después los van un poco cosechando o recogiendo de ese mismo paquetito, replicando automáticamente para que yo no tenga que estar pensando cada vez que pongo, que sea, programo para que lo replique. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Bueno, cada uno de estos archivos se arma los paquetes de acuerdo a lo que va queriendo, a lo que va necesitando para la preservación, para la administración o para la gestión de datos. El de la gestión de datos los reúne de alguna manera con los metadatos, que nosotros tradicionalmente con los metadatos descriptivos, porque son los que después van a hacer las búsquedas, son los que van a tener la responsabilidad de darle metadatos al módulo de acceso, que es el de salida, y es el que va a armar el registro que va a ver el usuario, va a decir título, no sé qué, derechos que tiene, cómo, dónde lo puede ver, ¿no? Lo que Nora muchas veces insiste, esto se accede desde la red UBA, que es la red informática de la universidad, y por abajo está este servicio de abstracción del almacenamiento, que es el que permite sostener a todo el sistema y también permite supervisarlo en el sentido de que si nosotros detectamos, ahí sí, digamos, detectamos que se puede perfeccionar o modificar para mejor el sistema, yo ahí es donde le digo cómo tiene que modificar los procesos. Es el que manejaría el resto de los módulos, es el supervisor, el de abajo. Es el que controla los procesos del resto de los módulos. Bueno, abajo está la infraestructura, que es la infraestructura informática, y después está lo que nosotros vemos cuando prendemos la máquina, vemos Biblioteca Nacional de Ciencia y vamos, por ejemplo, a Gálica o a archivos de la web, que es uno de los apartados de también, algunos son accesibles libremente, porque el archivo de la web hasta hace poco tiempo era restringido, o sea, había que estar allá para verlo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Se reunieron todos? ¿Se reunieron mucho? Esto es más o menos la solución que buscó la Biblioteca Nacional de Francia. Bueno, después de elegir estos, voluntariamente, en realidad nosotros elegimos el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña porque es el más grande que hay en España, por un lado, y porque es el que más trayectoria tiene, porque se conformó a partir de la mitad de los 90, en principio para armar el catálogo colectivo. Después, en el año 99 más o menos, empezaron a hacer compra centralizada, préstamos interbibliotecarios. Piensen que lo que les digo para nosotros no es novedad, porque es de alguna manera como funcionamos nosotros acá en la universidad. Digo, el CIBI hace un poco la función del consorcio. En un punto nosotros hacemos la compra centralizada, pero no es la misma institución, o sea que le agrega una cuestión de complejidad al consorcio, porque acá por lo menos el rectorado nos reúne a todos. Bueno, y fueron ellos también después viendo que era conveniente que se reunieran para empezar a trabajar en los repositorios. Y a este momento disponen de estos 5 repositorios que están ahí mencionados. El repositorio de la investigación de Cataluña, que reúne la producción de los institutos de investigación de toda esa provincia, de toda la región.
Después las revistas catalanas en acceso abierto, que también son todas las revistas que van surgiendo académico-científicas de acceso abierto y las distribuyen centralizadamente en este portal. El Materiales Docentes en Red, que no sé si acá hay alguien que se dedique o tenga intención, les cuento que es el que tiene mayor complejidad, que ya lo dije el otro día, tiene mayor complejidad simplemente por lo que hablábamos el otro día, de que los docentes en general son reticentes a compartir sus documentos, y por otra parte por la cuestión de cómo se conforman los documentos que producen los docentes, que muchas veces hay mucho corte y pegue, entonces tienen el producto, que está bien que lo tengan, pero bueno, por ahí hay que enseñarles a hacerlo más adecuadamente, hay que hacerlo de una manera adecuada para poder compartirlo, porque es un documento valioso para los docentes. Y la Memoria Digital de Cataluña, que tiene documentos audiovisuales de la memoria cultural, de alguna manera, de Cataluña. Cultural me refiero porque, bueno, el audiovisual ya implica otras cuestiones. Y finalmente el tesis doctorales en red, que obviamente es las tesis, es el más antiguo que ellos tienen, que reúne más o menos 15.000 tesis propias y recoge más o menos 45.000 tesis de otras universidades españolas. Y bueno, propias quiero decir del consorcio, ¿no es cierto? Forma parte, los que estaban hace muchos años cuando empezó el proyecto de repositorio acá de la universidad, vino el doctor Fox, que dio acá en odontología una charla, un seminario, no me acuerdo qué fue lo que dio, pero el doctor Fox formaba parte de este Network Digital Library of Theses and Dissertations, y de alguna manera ellos forman parte de esta red que lo habrán tomado de alguna manera como modelo porque ya existía bastante. Sí. Esa creo que ya no existe, por la contraste la usado últimamente la Network Digital Library of Theses. Sí. El link no, creo que han quedado como... Bueno, habrá cambiado el link. Han cambiado, pero han cambiado también su manera de funcionar. Ya no son como portales, sino que simplemente es así. Yo que lo usaba muchísimo, como que de golpe y porrazo el link al acceso a las tesis. Mira, me sorprende porque cuando nosotros fuimos el año pasado a entrevistar a Luis Anglada, él nos lo mencionó. O sea, ellos justamente... Claro, yo entré en el portal. Ellos forman parte de este portal. Pero el portal es como que ya cada uno tiene su portal y ese ya no funciona como portal, sino como asistencia. Honestamente, ayer no lo miré, estos días no lo miré, pero me acuerdo del año pasado, cuando volvimos, sí, porque aparte fue uno de los temas que hablamos con Luis. Luis. Este año y este año no sé, por ahí cambió la manera de actuar, pero no creo que haya cesado, porque era uno de los más grandes. No queda como... Pero que nunca fue. Es apoyo. No, pero nunca fue. Lo que ellos hacían era harvestear. Bueno, ahora ya no harvestean, es como que si harvesteaban ya no tienen esa interfaz para ver lo que harvesteaban. No sé, honestamente, sino que dan no te puedo decir. A las instituciones que se sumen. Más que nada para crear cada uno. No, está bien, pero la idea era crear uno, pero bueno, no te quiero decir que sí ni que no, porque la verdad que no lo sé. Hasta el año pasado... Hasta el año pasado yo lo tenía en link y lo revisé y me volví. No, por ahí cambió, no lo sé. No, porque realmente si alguien lo consiguió que lo pase porque yo no lo pude encontrar y yo si lo encuentro lo específicamente en la página yo lo usaba y de golpe desapareció. Es como que ahora una entidad de apoyo al resto de los repositorios. Ya no obra como portal de historia. No, la verdad que no te puedo responder. Bueno, como cuestión de preservación, una de las cuestiones que marcaba Eduardo y que estábamos diciendo respecto de la cuestión de metadatos de preservación, el consorcio no registra metadatos de preservación. En realidad, en las instituciones españolas ninguno lo hace. Las
solución que ellos, o sea, lo que privilegiaron de alguna manera para preservar justamente sus tesis es participar del MetaArchive, de esta iniciativa, ¿no? La MetaArchive Cooperative, que es una iniciativa que utiliza un software que originalmente la Universidad de Stanford desarrolló para soportar revistas académico-científicas. O sea, para soportar y preservar estas revistas. Y utilizando este software y protocolo que dice muchas copias mantienen las cosas a salvo, que la solución que tienen es bastante, digamos, sencilla en el sentido de que ellos tienen una serie de instituciones, 30 instituciones, de las cuales 27 son estadounidenses, una del Reino Unido, una del Brasil y el consorcio, que ponen a disposición, digamos, de esta cooperativa un servidor dedicado. Ellos se comprometen a copiar, o sea, a enviar a esta cooperativa las tesis que ellos albergan, y esas tesis tienen 6 copias distribuidas en todos, o sea, pero ellos no saben, en estos servidores que están en las distintas universidades. Y, o sea, inmediatamente que se ingresa una tesis a uno de los servidores, 5 más las replican, o sea, las copian y las albergan aleatoriamente, o sea, van guardando y copiando las tesis para preservarlas físicamente, digamos, porque no tienen metadatos más que los que cada uno le cargue, los descriptivos, digamos. Lo que sí tienen es la copia física. Física quiero decir digital, pero la copia replicada 6 veces, con los metadatos descriptivos que cada uno le atribuyó. Si uno le atribuyó a algún otro, por ahí hay algunas instituciones que hacen metadata de preservación también. Porque esto va tiene que ver con la preservación física de bytes. Digo, preservar el byte, claro, el byte de la Copia master. las copias de los digitales de las tesis. Master. El master No, master. Master. Cuando vos preservás master, no de visualización. Entonces, ellos lo que garantiza, o sea, esta cooperativa, es la preservación. Por eso les digo que es la preservación física. Si yo no preservo el máster, lo preservo. Para, digamos, también garantizar la preservación, otra de las iniciativas del consorcio es el establecimiento de unos estándares de digitalización que ellos consensuaron, digamos, entre todas estas instituciones y que indican los requerimientos mínimos de digitalización, y eso garantiza también la preservación. Pero en realidad, por el momento no se propusieron ninguna otra solución, porque las soluciones, como ustedes vieron, si uno lo va a hacer, requiere de una implementación que en realidad es costosa, pero que tiene que ver con una cuestión de hardware, no sé si tanto de hardware, porque ahora les voy a agregar algo de esta cooperativa. No sé si tanto de hardware, sino como de desarrollo de software. Porque en realidad, por ejemplo, la cooperativa lo que tiene son servidores de bajo costo, porque los servidores no requieren que sea de última generación. Ellos prefieren, tienen un estándar de servidor que tenés que comprar, digamos, de acuerdo a esos requerimientos, pero la solución, los servidores no son de última generación. Incluso los software o el sistema operativo que utilizan tampoco son los últimos que aparecen, porque consideran que en las versiones que están proponiendo, que son estables y que los tienen como aseguradas las cuestiones tecnológicas, no conviene, por lo menos de momento, cambiarle. Cuando cambien, cambiarán siempre a versiones viejas, no es que cambian al último, cambian y mantienen el que ellos consideran que es el más estable. Las versiones de los software que mantienen son, en general, para lo que uno usa, añejas, pero les garantizan estabilidad y la interoperabilidad.